principio del libro de Santiago. Un libro dirigido a la iglesia, debido a las muchas exhortaciones que encontramos en este libro. Definitivamente son para la iglesia de Cristo, para aquellos que han sido redimidos, regenerados por la sangre de Cristo, que pueden entender lo que Él está diciendo, pueden también recibir los consejos que Él está dando, viendo la importancia de todas estas cosas. Al principio de la epístola dijimos cómo Él cambiaba de un tema para otro, pero al fin y al cabo lo que Él está tratando es de enseñarnos a nosotros a ser mejores discípulos. Eso es lo que intenta Dios con la carta de Santiago, y cada vez revelándonos más cómo Él quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. Y repito varias cosas, una vida cristiana que nosotros hemos decidido llevarla a cabo como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo tiene sus normas, tiene sus demandas, y hoy vamos a seguir viendo acerca de eso en los versículos del 11 al 17. Uno de los últimos consejos que recibimos aquí de Santiago fue ese precioso versículo, el 8 del 4: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vimos lo importante que es que el cristiano se aparte del mundo, y menos que entre la mundanalidad a la iglesia. Es bien importante que el cristiano se aparta del mundo. Entonces, al parecer, el versículo 11 cambia de tema. Dice, hermanos, todos en el capítulo 4, versículo 11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No pareciera de que cambiara de tema, pero ¿sabe qué? No está cambiando. Porque él ahora, en el resto de los versículos que queda, que está atacando dos características de la mundanalidad que nosotros venimos y la traemos dentro de la iglesia. A veces uno piensa que traer mundanalidad a la iglesia quizás es esto o es aquello, pero hermano, no, hay muchos aspectos, y lo vemos que esas malas costumbres que traemos del mundo las introducimos también dentro de la iglesia. Una de ellas es, trata los versículos 11 y 12 de la maledicencia, del hablar mal de otros, y también la falsa presunción. Vamos a tomar el primer tema, la maledicencia. Dice aquí que no podemos hablar mal del hermano. No podemos convertirnos en juez de nuestro hermano. Y esto es una práctica muy común y abunda mucho en medio de las congregaciones. Simplemente la Biblia dice, esto no es bueno, no lo hagas. Como los que vinieron el domingo por la noche, no podemos vivir en el callejón de la charla. ¿Recuerdan los que vinieron el domingo? No podemos vivir en el callejón de la charla. ¿Okay? Si esa es nuestra costumbre, hay que reconocerlo como pecado, hay que confesarlo, hay que pedir corrección, hay que pedir ayuda y poder para no volverlo a hacer. Y claramente aquí Santiago lo dice. Dice, el que murmura del hermano juzga a su hermano, y murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea que el que se atreve a juzgar a los hermanos se pone en un lugar de juez. Hermano, ¿quién es el único legislador? ¿Quién es el único juez? Es más, ¿quién es el único sin pecado que puede ocupar esa silla? No es Jesucristo. Bueno, no soy yo, hermano. Es Santiago a través de la Biblia que te dice que en el momento que yo decido juzgar a un hermano mío, yo me he sentado en ese lugar. Yo pienso que eso es peor pecado que lo mismo que está haciendo un hermano. Porque eso es ocupar el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Él es el único legislador. Quiero decirles, va a llegar el momento que Cristo nos va a sentar a nosotros alrededor del trono, y nosotros, la iglesia, va a juzgar las naciones y va a juzgar los ángeles. Fíjese para que usted vea
qué tremendo privilegio, pero no ha llegado todavía. No ha llegado. Ese ministerio no está abierto en la iglesia. Vuelvo a repetir. No es un ministerio. ¿Okay? No es un ministerio, es juzgar a otro. ¿Sabe? Mira, aquí es un poquito profundo lo que está tratando de decir aquí. ¿Okay? Porque entre los males de la lengua, que el mismo Santiago mencionó capítulos anteriores, se encuentra lo que es la difamación. Cuando tú difamas a otra persona o a un hermano. Cuando tú te atreves a proferir y a decir algo que ni estás seguro, ni tienes evidencia, ni has visto, simplemente dejas que la lengua hable. Eso se llama difamar. ¿Okay? Y ese es uno de los pecados de la lengua, que es el que Santiago está condenando aquí. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ley? Porque ahí dice claramente que murmura de la ley y juzga a la ley. Bueno, esa expresión que hay ahí es porque la esencia de la ley, ¿okay?, es el amor. ¿Se recuerda cuando Cristo lo concretó en dos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda la fuerza de tu ser, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo. ¿Usted cree que si usted difama a un hermano, juzga a un hermano injustamente, usted le está amando? Eso no es producto del amor. Y es por eso que lo que usted está haciendo es en contra de la ley. Entonces está incumpliendo usted mismo una ley. ¿Okay? ¿Qué quiere decir juzgar la ley? Bueno, mire, hay cosas bien explícitas en la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia nos dirige, nos conduce, encontramos no solamente leyes, mandamientos, normas de conducta, reglas, y están bien claritas. Todo lo que usted tiene que coger el Nuevo Testamento y usted va a poder leer todo lo que el Señor quiere para con su vida, y muy claras están todas esas reglas. Hay cosas que son claras y yo no quiero que malinterprete lo que yo voy a decir, porque cuando la Biblia claramente pronuncia algo y lo declara malo, es malo. ¿Okay? No, con esto no le estamos pasando la mano al pecado, ni no, es malo, ¿okay? Y no dudamos de eso. Pero usted y yo sabemos que hay muchas, pero muchas cuestiones, ¿okay?, prácticas que hacen los hermanos, que se hacen dentro de las iglesias, que no tenemos en la Biblia una definición exacta que nos dice si es adecuado o si no es adecuado. Hay muchos aspectos, muchas prácticas en la palabra de Dios. ¿Okay? No se asombre de esto, porque el mismo Pablo, ¿se recuerda cuando estudiamos a Romanos capítulo 14? ¿Recuerdan que fue el mismo tema que estudiamos acerca de juzgar al hermano? Que si del día, que si de la noche, que si el día de reposo. Hay muchas cosas en aquel tiempo, que si se podía comer esto, si se podía comer aquello. Hay muchas cosas que no tenemos en la Biblia una definición clara. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando hay asuntos que no tenemos por claro, hermano, la Biblia dice, no seas juez, no te pongas tú de juez, y menos a estar acusando a un hermano de algo incorrecto, cuando no hay la misma palabra del Señor, no nos está afirmando de por seguro si se debe hacer, si no se debe hacer. ¿Usted entiende esto? ¿Okay? Lo que estamos tratando de decir. Por eso dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Por qué juzga a la ley? ¿Okay? Porque la ley la tenemos en la palabra de Dios. ¿Okay? Y si usted se vuelve legislador de algo que la palabra del Señor no nos tiene por claro, entonces usted se pone en un lugar de juez. Romanos 14, vale la pena ir ahí un momentico para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Romanos 14. Los primeros versículos hablan también acerca de esto, pero mire el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto es lo que yo me estoy refiriendo. Hay cosas, ¿okay?, que tú juzgas que son inmundas. ¿Okay? Si para ti lo es, no lo hagas. ¿Entiendes? Pero si el otro hermano, para él no lo es, y como repito, no hay una definición en la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. Si para usted robar es inmundo y para mi hermano robar no es inmundo, yo digo, es inmundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y los 10 mandamientos dicen, no robarás. ¿Okay? Pero, si yo digo, no, comer carne es malo, y aquel dice, no, porque comer carne es bueno, y porque para ti es malo, no hagas así al otro. Eso es lo que está tratando de decir aquí, no solamente Pablo en Romano, sino también Santiago. O sea, no nos sentemos en la silla del legislador, porque nos convertimos en jueces. Y eso es peor pecado que lo mismo que posiblemente está haciendo el hermano. O sea, que el que alterca con un hermano y le condena por causa de algo que no está determinado por la palabra de Dios, estas son palabras de Matthew Henry, reprocha la palabra de Dios como si no fuese una norma perfecta. Y hermano, la ley de Dios es perfecta. Si los hombres la quebrantan, la ley misma les juzgará. Y si no la quebrantan, no les juzguemos. ¿Okay? Dice que los que más dispuestos están a constituirse jueces de la ley son los que más descuidan obedecerla. ¿Okay? Estas son las personas que siempre están pendientes de lo que pueden o no pueden hacer los demás. No se dan cuenta de los defectos que ellos mismos tienen. ¿Okay? No se dan cuenta de eso. Y hermano, nosotros a veces apuntamos a los demás hermanos y no estamos viendo que nosotros mismos por dentro somos sepulcros blanqueados. Hay muchas cosas dentro de nosotros que también debemos de juzgar. Qué distinto fuera la vida comunitaria de la iglesia si todo el mundo, como dice, no se metiera en la vida de los demás. Qué diferente fuera. Pero nosotros, ese es un problema de todos nosotros. No solamente hablamos de los demás, le queremos resolver la vida y los problemas a los demás, y se los queremos resolver a la manera de nosotros. Qué diferente. Y déjame decirle, acabo de decir, esto es uno de los problemas más comunes dentro de la iglesia. Pertenece a la mundanalidad y lo traemos nosotros mismos, porque ¿quién lo trae? ¿Okay? Aquí en esta iglesia hay cucarachas. Las cucarachas no traen esta mundanalidad. Somos nosotros, ni son las arañas ni las cucarachas. Somos nosotros los que traemos esta mundanalidad dentro de la iglesia. ¿Okay? Y no tenemos por qué. Yo digo, ¿por qué se levantan tantas contiendas dentro de las iglesias, Señor? ¿Por qué razón? Y todo lo que yo tengo que hacer es coger mi carro, parquear, entrar a la iglesia, sentarme, ponerme a orar, coger un himnario, cantar, leer la Biblia, escuchar la palabra, saludar a mi hermano e irme para mi casa. Eso es todo lo que yo tengo que hacer aquí. Yo no tengo que hacer más nada. Pero no, queremos meternos en la vida de los demás, queremos arreglarle la vida de los demás, estamos más pendientes siempre de los demás, de qué es lo que hace, que si no hace, que si se viste así, se viste asado, que si esto, que si lo otro. Estamos más pendientes de los demás que de nosotros mismos. Eso es lo que está tratando de criticar aquí Santiago y decirnos que se quite esta mundanalidad de nosotros. Al fin y al cabo, si yo estoy consciente de lo que yo debo de hacer para el Señor y de cómo me debo de conducir, hermano, no hay mejor ejemplo ni mejor ayuda que esa. Que los hermanos puedan ver en usted un cristiano que vive las normas y la vida cristiana. Pero muchas veces lo que construimos con las manos, después hacemos así, y lo destruimos con los pies. Para no decir, lo destruimos con la lengua. ¿No es cierto? Construimos maravillas con las manos y después cogemos la lengua y hacemos así y lo destruimos. ¿Okay? De esta manera
actúan los inconversos y no podemos relacionarnos con ellos. Bueno, los próximos versículos, bueno, no leímos el 12 que dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Responde esa pregunta. Claramente dice ahí, el único que se sienta en una silla para juzgarnos es Dios, el único. Él lo hace a través de nuestras conciencias, porque nuestras conciencias nos van dictando a nosotros lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, ¿ok? Nos van dando aviso y nosotros mismos nos damos cuenta, porque ese es un juez que está dentro de cada uno de nosotros. Él es el que está sentado en esa silla, juzgando. Repito, llegará el día que la iglesia se sentará en tronos, pero no ha llegado todavía ese momento. Cuando yo me siento, hermano, a juzgar a mi hermano, me estoy sentando en esa silla. Levántese rápido. Levántese, que ahí no le pertenece a usted sentarse. Por lo menos hágalo por eso. Si no puede controlar su lengua, que Santiago dice que es muy difícil controlarla, por lo menos váyase hoy de aquí con esto en su mente. No se siente en la silla que le pertenece solamente a Cristo. No se siente ahí. ¿Okay? Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Yo siempre en relación a esto, siempre digo, todos nosotros, ¿okay? Todos nosotros, sin dejarnos afuera, todos nosotros estamos bajo remodelación. Todos nosotros somos imperfectos. No hay ninguno que sea perfecto aquí. No hay ninguno que pueda decir, espérese un momento, yo levanto la mano, ya Dios completó su obra en mí. No importa que tenga los años que tenga. Nadie puede levantar la mano y decir, yo no, ya yo soy los 10 mandamientos desde la punta del pelo hasta la patada, hasta el dedo del pie. Ya a mí no hay que me diga nada, ya el Señor me arregló todo en mi vida. Nosotros estamos llenos de imperfección. Yo le voy a explicar lo que pasa. No todo el mundo, no todos nosotros padecemos de la misma debilidad. Todos nosotros tenemos cosas diferentes. Y lo que pasa es que yo quizás he sobrepasado un área en mi vida, ya yo soy bien fuerte en un área que mi hermano no lo es. Pero a lo mejor mi hermano es fuerte en otra área que yo no lo soy. ¿Entienden la idea? Entonces, si yo soy fuerte en esto, yo no puedo juzgar a mi hermano porque no lo es. Porque Dios está haciendo su obra en él, la está completando, quizás no en este momento, la terminará en otro momento, pero como es Dios quien está haciendo la obra en uno, yo no puedo meterme en eso. Sí podemos ser instrumentos de Dios, porque si el Señor, yo veo a mi hermano que está necesitado y le puedo dar una palabra de ánimo, de consejo, y levantarlo y ayudarlo. Yo no estoy diciendo que eso no se haga. Yo lo que estoy diciendo es que no juzgue, no le juzgue, menos se atreva a decir que no es cristiano, o no es cristiana, o no es hija de Dios. Eso ya es sí sentarse en esa silla de ese legislador que solamente le pertenece a Cristo. Yo sí estoy seguro por lo que dice su palabra, que Él va a completar la obra que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, Él lo va a hacer. Si somos cizaña en medio del trigo, cuando Él venga, Él lo va a arrancar. Porque inclusive hasta en eso, dice Dios, que la iglesia no puede atreverse a arrancar la cizaña. Deja que crezcan juntas, que cuando venga la siega, los ángeles se encargarán de sacar la cizaña. Así que, y lo dice claro, no arranquen la cizaña, no vaya a ser que estén arrancando trigo. Fíjense para que usted vea cómo la palabra del Señor lo pone. Me llama mucho la atención que Cristo, por 3 años, siendo Dios omnisciente, el 3 veces santo, por 3 años en su equipo tenía al traidor de Judas y ladrón. Y sabiéndolo, lo puso de tesorero del grupo. Era ladrón para que siguiera robando. ¿Cuándo lo sacó? Cuando tuvo que sacarlo.
En el momento de sacarlo, él lo sacó. Mientras tanto, 3 años estuvo con él ahí siguiéndolo de discípulo, siendo el traidor y siendo un ladrón. Entonces, a veces nosotros queremos desbaratar la iglesia y no se puede porque hay trigo que está bajo crecimiento. ¿Okay? Y el Señor va a terminar su obra en él. El caso es no nos sentemos en esa silla, hermano. Los próximos versículos del 13 al 17, de nuevo es otra característica de la mundanalidad. Vamos a leerlo, no creo que nos va a dar tiempo a profundizar en él, solamente ver un poquito de lo que está tratando de decir aquí. Dice: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Qué versículo tan importante. Lo vamos a estudiar o entrar en profundidad, pero tenemos una gran lección aquí, una gran lección, ¿okay? Que nosotros tenemos que depender en todo y por todo de nuestro Creador, de nuestro Padre, de Jesucristo. Dice ahí: no nos atrevamos a hacer planes sin contar con Él. Este es el pecado que es muy común en el mundo de la autosuficiencia. ¿Okay? Hacen y no cuentan para nada con Dios. Y la razón claramente dice ahí: porque nuestra vida es como neblina. De nuevo, esta semana, como dice, me volví a conmover emocionalmente cuando me enteré de la muerte de lo que le sucedió a esa joven. Nada, los jóvenes están, no sé, más que nunca, niños y jóvenes están muriendo, pero así. ¿Okay? Y me impresionó mucho esta muchachita, hermanos. 2 días había sacado su licencia de manejar. Hacía 2 días. ¿Okay? Su madre en Nueva York. ¿Quién le iba a decir a esta muchacha que iba a quedar cerebralmente muerta y que ya hoy la estaban enterrando? De 19 añitos, acababa de sacar su licencia. Esos son ejemplos que están ocurriendo a nuestro alrededor, que nos ayudan a apreciar la vida, nos ayudan a depender del Señor, nos ayudan a levantarnos por la mañana y decir: gracias, Señor, si tú quieres, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y cuando me voy a acostar a dormir, gracias, Señor, porque pude hacer esto y porque pude hacer aquello. Y vivir así, en esa diaria dependencia de Dios, porque así es como se tiene que vivir la vida. Porque ninguno de nosotros sabe qué nos espera mañana. No importa edad, no importa la edad. ¿Okay? Pero eso vamos a profundizar un poquito más el miércoles que viene, al entrar en este pecado de presunción de autosuficiencia. Así que, por lo menos, llevémonos por segunda vez esta lección de la palabra. Nos los dio Pablo en Romanos. ¿Okay? A pesar que nos los dio Pablo en Romanos hace semanas, no hemos cambiado. ¿Sabe qué significa? Que escuchamos y no hacemos. No hemos aprendido. Bueno, Santiago nos lo vuelve a repetir hoy. ¿Okay? A veces hay que ser fuerte para que puedan aprender, hermano. Y yo pienso que lo grave que Santiago ha puesto en cuanto a este asunto de juzgar a otro es ese hecho de que nos sentamos en el lugar del legislador. Por lo menos a mí me impacta eso. ¿Quiero yo sentarme en el lugar que le pertenece a Cristo? ¿Quiere usted? Eso fue lo que intentó hacer Lucifer. Eso fue lo que intentó hacer él. Fue destituido del cielo. No nos sentemos en un lugar que no nos pertenece, hermano. Si usted ve a los otros hermanos que están cayendo, están flaqueando, están, como dice, cojeando, ore por ellos. Si le da la oportunidad, denle una palabra de ánimo, de consuelo, lo puede levantar.
haga lo que usted pueda hacer, pero lo que sí no puede hacer es juzgar. No lo juzgue. ¿Okay? Eso es lo que, porque a la vez que usted lo juzga, puede ser que el hermano esté bien mal, pero usted también ya se pone en otro lado bien mal también. ¿Okay? Por estar ocupando el lugar de juez. Por lo menos llevémonos eso como lección de estos versículos del 11 y 12 de Santiago. Ya sabemos por qué ahí se refiere y dice, juzga la ley. ¿Sabe eso ya? Por lo que la ley la encierra el amor al prójimo. ¿Okay? Como la ley lo que encierra es el amor al prójimo, cuando usted peca contra el prójimo también está violando, juzgando la misma ley. Y otra de las cosas que ninguno de nosotros, yo pienso que ningún teólogo tiene la capacidad para ya decir y descifrar todo lo que aún la misma palabra del Señor no nos dice. Y usted sabe muy bien que eso es verdad, hermano. Hay muchas cosas, muchas prácticas que todavía tenemos dudas porque la palabra del Señor nos dice es así. Y en esas cosas, si usted juzga, entonces usted viene inclusive a juzgar la Biblia, porque la Biblia es perfecta, la ley de Dios es perfecta. Y si Él ha dejado cosas para que cada cual sea su juez, usted sea juzgue si es inmundo o no es inmundo, entonces deje eso ahí, déjelo tranquilo, el Señor se encargará de eso. ¿Ok? Señor les bendiga.